Hoy quiero hablarles acerca de la fidelidad de Dios frente a la tentación de separar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Este se ha convertido en un debate que se está haciendo más visible en el contexto cristiano del día de hoy. Y si te dijera que hoy muchos cristianos están perdiendo de vista al Dios real, a ese Dios vivo, porque han dividido al Padre del Antiguo Testamento del Hijo del Nuevo Testamento. Sí, lo escuchaste bien. Se está gestando una corriente, una tendencia silenciosa, pero es muy peligrosa, que afirma: yo sigo al Dios de amor del Nuevo Testamento, pero ya no acepto al Dios de la Biblia que habla la ley, que habla de juicio. Pero permítanme decirles algo. Ese no es el Dios de la Biblia. Y es ese Dios el que hoy te invito a abrazar con fe, con pasión y con entrega total. Yo soy Josué Velázquez, director de Conexión Cristo. Quiero que se acomoden en su silla, en el carro o donde estén, porque lo que hoy voy a compartir viene con un fuego de lo alto. Hoy en día vivimos tiempos en los que la cultura, la iglesia, las redes, todo nos empuja a elegir un Dios cómodo, un Dios que no exige, incluso hasta un Dios sin consecuencias. Pero la palabra nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso está en el libro de Hebreos capítulo 13 y versículo 8. Y al enfrentar esta tendencia de dividir la naturaleza de Dios, yo les invito a caminar conmigo en este episodio hacia una comprensión más profunda, pero auténtica y transformadora de nuestro Dios. Por eso quiero compartirles algunos puntos importantes, y el punto número 1 es que Dios no cambia. Mucho se habla hoy del Dios amoroso del Nuevo Testamento versus el Dios exigente del Antiguo Testamento. Pero la Escritura nos declara que Él es uno. El Dios eterno, el Dios íntegro, el Dios santo, el Dios misericordioso, el Dios justo. La separación artificial nos puede llevar a una espiritualidad débil, a una espiritualidad vacía que no soporta el fuego. Hoy por ello declaro: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres digno de nuestra adoración sin condiciones y sin excusas. El punto número 2 nos dice que la fidelidad exige integridad. Como creyentes somos llamados a adorar al Dios completo, no solo cuando es agradable para nosotros, no solo cuando nos conviene, cuando nuestra cultura redefine lo que es bueno o malo, cuando lo que está de moda es escoger solamente fragmentos de la palabra de Dios. Nosotros levantamos la bandera y decimos: Señor, te sirvo a ti con mi vida, con mis actos, con mi obediencia. Aquí tenemos una declaración profética: que se levante una generación que no viva de la palabra solamente, sino que camine en obediencia, que no adore a un Dios prefabricado, sino a un Dios vivo. Y el punto número 3 nos dice que debemos hacer un llamado a la acción y que es hora de transformar. Hoy tomemos la decisión de dejar toda división en nuestra concepción acerca de Dios. Hagámoslo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca. Dios les aceptó tal como son, sin recortes, sin modificaciones. Evaluemos cómo es nuestra adoración. ¿Estamos adorando al Dios verdadero o a una versión a nuestra medida? ¿Estamos siendo la sal del mundo con valentía? No nos avergoncemos de servir a ese Dios completo, porque cuando servimos al Dios completo, el reino avanza. Y es importante que compartamos esta verdad en nuestra casa, en nuestro trabajo y en cualquier lugar, porque ello
nos llevará a ser la sal de la tierra y a honrar y glorificar el nombre del Dios que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recibe la honra y la gloria. Ahora voy a levantar mi voz y declaro sobre ustedes, sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre su casa. Dios está levantando un fuego renovado en medio de su pueblo. Un fuego que nos va a purificar, un fuego que unge, que transforma. Ustedes están siendo preparados para un avivamiento personal que va a impactar a su familia, que va a impactar a su comunidad, que va a impactar a su nación. La división se rompe hoy. La visión se aclara hoy. La obediencia nace hoy en su corazón, porque este tiempo demanda creyentes íntegros, integrados, imbuidos del Espíritu Santo, brillantes en medio de la oscuridad. Así que reciban esto. Ustedes son llamados a levantar el estandarte de Cristo, sin medias tintas, sin concesiones, sin compromisos que nos resten el poder de Dios. Les repito, sin concesiones, sin chinear pecados, sin chinear o contemplar lo que a Dios no le agrada. Mi amigo, mi hermano, mi hermana, amados y amadas del Señor, si están escuchando este podcast, permítanme hacerles dos preguntas. ¿Realmente adora a Dios completo? ¿Estás viviendo con fidelidad y valentía en esta generación que necesita testigos auténticos? Si la respuesta es sí, entonces sigamos adelante. Si la respuesta es no, hoy es tu día de cambio. Hoy es tu momento de decidir delante de Él, delante de ti mismo, delante del cielo. Los invito ahora a que cierren sus ojos y digan en su mente y también en su corazón en voz alta: Señor Jesucristo, te acepto tal cual eres. Señor, ayúdame a vivir para ti con integridad, Señor. En tu nombre, firme me levanto para hacer luz en esta generación. Gracias por acompañarme en Conexión Cristo. Soy Josué Velázquez. Hasta la próxima en un podcast más de su canal Conexión Cristo. Voces en redes sociales, voces en la iglesia y también voces en las noticias. Y no digamos voces en nuestra mente. Y entre tanto ruido, hay una sola voz que no ha cambiado. Una sola voz que sigue hablando. Una sola voz que trae vida, la voz de Dios. Pero la gran pregunta, de ese tiempo a este tiempo, no es si Dios habla. La gran pregunta es, ¿quién está escuchando a la iglesia? Hoy quiero hablarte de cómo reconocer la voz del Espíritu Santo, cómo silenciar el ruido y cómo volver a escuchar con claridad lo que Dios está diciendo en esta generación. Soy Josué Velázquez y esto es Conexión Cristo. Un espacio donde buscamos que tu corazón se conecte con el cielo, donde recordamos que lo más importante no es la fama, ni el ministerio, ni tampoco una plataforma, sino la presencia de Dios. En este episodio quiero que nos preparemos. Tal vez estamos manejando o tal vez están yendo al trabajo o están en su casa, tienen los audífonos puestos o están escuchando en algún dispositivo de sonido. Pero el Espíritu de Dios va a hablarles hoy. No por mis palabras, sino porque Él quiere que recuperen su oído espiritual. Jesús mismo, nuestro Señor Jesús, dijo en Juan capítulo 10 y verso 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa voz no se ha apagado, no se ha perdido, solo necesita ser escuchada.
El enemigo entendió algo. Si no te puede detener, te puede distraer. Y la distracción del siglo XXI es el ruido. Tenemos ruido digital, tenemos ruido emocional y tenemos ruido religioso. Hoy vivimos bombardeados por mensajes de prosperidad que están vacíos, opiniones disfrazadas de verdades, doctrinas acomodadas al gusto de cualquier persona. Y mientras más voces escuchamos, menos espacios dejamos para la voz de aquel que creó el universo. Pero escuchen esto, Dios no compite con el ruido. Él no va a ponerse a gritar. Él sigue susurrando, porque su voz no busca la atención de nadie, busca una comunión. Primera de Reyes, capítulo 19, nos cuenta que Elías esperaba escuchar a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego, pero el Señor no estaba ahí. Dios vino en un silbo apacible y delicado. Y te pregunto hoy, ¿estás dejando espacio para ese silbo? ¿O estás tan lleno de ruido que ya no lo escuchas? Hay quienes se sienten secos espiritualmente, pero no porque Dios no hable, sino porque hay interferencia. El ruido de este mundo no solo apaga el oído espiritual, apaga el fuego interno. Dios aún no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo y sigue hablando de la misma manera. Dios no ha cambiado. Su manera de comunicarse ha sido la misma. Él habla por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de circunstancias, también por medio de sueños, a través de profetas y sobre todo por medio de su Hijo Jesucristo. En el libro o la carta, mejor dicho, de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 1, en los primeros versos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, nos ha hablado por el Hijo. Cristo o el Señor Jesucristo es la voz del Padre. Cuando Cristo vive en ti, el cielo tiene canal abierto. Dios sigue hablando el día de hoy como ayer, pero necesitamos tres cosas para escucharlo claramente. Y me refiero a quietud interior, a sensibilidad espiritual y a obediencia inmediata. La quietud te desconecta del ruido. La sensibilidad te permite discernir cuando es Él. Y la obediencia te confirma que lo que oíste venía de arriba. No escuchamos para curiosear, escuchamos para obedecer. Las tres voces que compiten con Dios. Quiero que hablemos acerca de esto porque hay tres voces que buscan robar el espacio de la voz de nuestro Dios. Como les dije, la número 1, la voz del miedo. El miedo nos grita: no vas a poder, no te arriesgues, no sos suficiente. Pero Dios nos susurra: yo estoy contigo. Cuando el miedo hable, respóndele con la palabra. En segundo lugar, nos habla la voz del ego. Y esa voz nos dice: tú puedes sin Dios, mereces más, sabes más, eres mejor. Esa voz es la que escuchó Eva en el Edén. Esa voz sigue activa y está disfrazada de motivación personal, pero separada de la dependencia del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la voz del sistema. Las redes, me refiero a Facebook, Instagram, todas las redes sociales, las modas, los medios de comunicación, la opinión pública, todos gritan lo que debería ser, todos gritan cómo debería pensar, qué deberíamos de creer, pero el reino no tiene o no sigue, mejor dicho, esas tendencias. El reino sigue la voz del rey.
Y es por eso que yo declaro proféticamente hoy que el Señor está levantando hombres y mujeres que no se moverán por emociones, que no vivirán de una aprobación, sino de dirección divina. Ahora, ¿cómo cultivamos el oído espiritual? Quiero darte algunos principios prácticos que el Espíritu ha puesto en mi corazón. Primero, necesitamos entender acerca del silencio intencional. Apaguemos el teléfono, cerremos la puerta, quedémonos solos unos minutos en quietud total. Dios se manifiesta cuando el alma se aquieta. También es importante la palabra de Dios día a día. La Biblia no es un libro viejo, es el amplificador de la voz de nuestro Padre, y me refiero a Dios. Si no estás leyendo la palabra de Dios, no estás escuchando la voz de Dios. El número 3, la oración sin prisa. No solo hablemos, escuchemos también. La oración no es un monólogo, es un diálogo con el Padre que nos ama, que nos guía, que nos disciplina, pero que tiene que haber una comunicación en ambas vías. Como número 4, la obediencia inmediata. Cada vez que obedecemos una instrucción, nuestro oído se agudiza. Cada vez que desobedecemos, nuestro oído se endurece. Y como número 5, una comunión constante. La voz de Dios se reconoce muy familiar. No esperemos escuchar a quien no frecuentamos, ¿verdad? Es de una manera apacible, de una manera que trae paz, de una manera que nos compense. Y termino declarando en el nombre de Jesús que sus oídos espirituales se abren hoy, que la confusión se termina, que el ruido del enemigo se cae y que empiezan a escuchar con claridad las instrucciones del Espíritu Santo para su vida. También es importante que hablemos acerca de las declaraciones proféticas. Declaro que el Señor está activando en ustedes una nueva sensibilidad, que esta es una temporada donde van a escuchar la voz en lo ordinario y también en lo sobrenatural, que van a escuchar su voz en su trabajo, en la madrugada, en medio del silencio, y sabrán que es Él. Declaro que ninguna voz de condenación, declaro que ninguna voz de miedo, ni de orgullo, ni de confusión va a poder opacar lo que Dios quiere hablarles. Y declaro que de aquí en adelante van a caminar bajo la instrucción del Espíritu Santo, no bajo emociones humanas ni ideologías humanas. Así que prepárense, porque la voz de Dios les va a llevar a lugares donde su talento no los ha podido llevar. Los va a llevar a lugares donde su conocimiento no los ha podido llevar. La voz de Dios le va a abrir puertas en sus contactos. Le va a abrir puertas en lo laboral. Puertas que su conocimiento o talentos no van a poder abrir. La voz de Dios va a afirmarles cuando otros lo abandonen. Porque cuando Dios habla, el universo se ordena. Si este mensaje tocó tu vida, no lo dejes aquí. Tómate un momento para orar conmigo. Y digámosle: Señor Jesús, gracias por seguir hablando. Gracias por no cansarse de buscarnos. Hoy decido apagar el ruido y volver a escuchar tu voz. Háblame, Señor, porque tu siervo oye. Guíame, corrígeme, enséñame y úsame. Te entrego mis oídos, te entrego mis palabras, te entrego mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Soy Josué Velázquez y esto fue Conexión Cristo. Recuerden, cuando todo sea ruido, escucha la voz que te da vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Dios les bendiga.